Bienvenidos a todos a nuestro webinar de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Esta noche con un tema muy importante, que es ¿qué debo saber sobre vacunas en pacientes con enfermedades crónicas? Tenemos dos conferencistas de primera categoría. La doctora Alexandra Sierra. La doctora Alexandra es médica pediatra de la Universidad del Valle, es especialista en infectología pediátrica de la Universidad del Valle y máster en infección por VIH de la Universidad Rey Juan Carlos de España. En el momento trabaja como investigadora clínica del Centro de Investigaciones en Infectología Pediátrica en Cali, el CEIP, y la clínica Imbanaco. Y el doctor Andrés Arias es pediatra de la Universidad del Bosque, especialista en infecciones de la Universidad CES en Medellín, también es máster en VIH de la Universidad Rey Juan Carlos, y en el momento es infectólogo pediatra y trabaja en Cúcuta en Infectoped, Infector Norte y el Hospital Universitario Erasmo Meos. Entonces, con estas dos grandes conferencistas iniciamos nuestro webinar esta noche. Alexandra y Andrés, bienvenidos. Hola, buenas noches. ¿Cómo van? Muchas gracias a todos los que se conectan. Vamos a pasar un buen rato hablando de vacunas, que todos los que estamos acá nos encantan. Así que gracias por acompañarnos. Gracias Andrés y Juan Pablo por la compañía. No puedo estar mejor esta noche. ¿Cómo están? También buenas noches. Bienvenidos a todos. Y esperemos que disfruten este ratico con nosotros y sobre todo que aclaremos dudas y tengamos ojalá muchas preguntas al final. Solo un tema adicional, pueden ir haciendo sus preguntas en la cajita que tienen de preguntas durante toda la charla, no se preocupen, las pueden ir escribiendo en el momento en que se les ocurran, al final vamos a tener un espacio para responderlas y para discutir. ¿Listo? Bueno, quiero confirmar que están viendo mi pantalla. Sí, Alexa, estamos viendo tu pantalla. Perfecto. Sí, doctora. Listo. Perfecto. Entonces vamos a empezar. Estos son nuestros conflictos de interés, los de Andrés y los míos. Hemos sido conferencistas para varios laboratorios, hemos participado y estamos participando en varios protocolos, algunos patrocinados por la industria, pero esta charla refleja la búsqueda de la evidencia disponible en el momento y no tenemos participación accionaria en ninguna compañía farmacéutica. Aquí están los conflictos de interés de Andrés, que son muy similares a los míos, y su formación académica. Entonces, si quieres, vamos a empezar viendo qué vamos a tratar hoy. Vamos a hablar de qué es una enfermedad crónica para ubicarnos en el contexto, cómo están posicionadas estas enfermedades en pediatría. Vamos a hablar un poquito de los principios de vacunación para aplicarlos en esta población tan especial y luego vamos a empezar a hablar de lo que se sugiere en este grupo poblacional. Vamos a tener siempre en cuenta nuestro PAI y nuestros esquemas de vacunación PAI que son muy buenos, pero también vamos a tener que anexar seguro más vacunas de las que están en el PAI y de eso vamos a hablar hoy y al final vamos a dar conclusiones y pues responderemos todas las preguntas. Vamos a empezar por saber qué es una enfermedad crónica y cómo se manifiestan estas en pediatría. Entonces, creo que todos tenemos claros que las enfermedades crónicas son aquellas que incluyen unas condiciones muy específicas que afectan la vida diaria del niño y que además lo obliga a tener una atención médica prolongada, una ingestión de medicamentos que muchas veces tienen sus efectos adversos y a los cuales también muchas veces tendremos que tener en cuenta para completar los esquemas de vacunación. ¿Por qué estamos hablando hoy de este tema? Me encanta porque si uno hace cuentas, estamos viendo muchos niños crónicos. Eso es muy bueno por un lado porque quiere decir que la expectativa de vida de estas enfermedades está aumentando, que podemos sostener pacientes con enfermedades crónicas por más tiempo y por eso tenemos que cuidar mucho la inmunoprevención. No es bueno es que tengamos tantas enfermedades crónicas, pero es una realidad a la que nos enfrentamos los pediatras. Y realmente miren que tenemos hasta un 10% de niños que viven con una condición crónica y esto impacta su calidad de vida y somos muchas veces nosotros los que podemos mejorar esa enfermedad solo con prevención.
Entonces, dentro de las enfermedades crónicas, pues tenemos neumopatías crónicas, cardiopatías, hemoglobinopatías con deficiencias de complemento, autoinmunidad, que son tan comunes y tienen un abanico tan grande, enfermedad hepática, que antes no la veíamos mucho en pediatría, ya la vemos más, incluso con los trasplantes de órganos sólidos, enfermedad renal crónica, personas que viven con VIH que nos están creciendo, enfermedades metabólicas como la diabetes, pacientes oncológicos que su expectativa de vida ha aumentado muchísimo, pacientes trasplantados que cada vez son más y inmunodeficiencia secundaria que incluso muchas veces los infectólogos y los pediatras buscamos mucho cuando hay infecciones crónicas. Entonces, vamos a hablar un poquito de los principios de vacunación y aquí nos va a explicar Andrés todo esto. Bueno, lo importante es entender, como decía la doctora Alexandra, la realidad, ¿no? Una carga de enfermedad que vemos en el día a día, se nos pueden pasar esas pacientes con enfermedades crónicas. Y lo primero que uno quisiera preguntarse es si aplica lo mismo en la población sana, pacientes que tengan condiciones de tratamiento o seguimiento crónico. Entonces vamos a ver básicamente la primera y es que hay una respuesta inmunológica que puede ser diferente. Entonces quiero mostrarles en esta gráfica cómo la aplicación de una vacuna tiene un efecto esperado dependiendo de muchos factores. Y cuando hablamos de un paciente con enfermedad crónica, quiero que nos ubiquemos donde dice factores del hospedero o host factors, que está en la primera gráfica. Y miren cómo la edad es importante, y esto cuando hablamos en el adulto mayor, y algo muy importante, las condiciones crónicas que tenga el paciente, tanto por diagnóstico como por consumo, como decía la doctora Alexandra, de medicamentos. Esto afecta la efectividad final de la vacuna, pero hace aún más importante entender cuál es la situación del paciente para entender qué periodicidad de refuerzo requiere y cómo su núcleo familiar, acordémonos, estamos hablando de niños que viven en consideración pues de papás o convivientes adicionales, deberían protegerse para protegerlo a él, porque entendemos que en el paciente con enfermedad crónica probablemente se requiere, claro, pero probablemente la efectividad puede no ser la mejor y por ende hay que asegurar el mejor esquema vacunal para ellos. Entonces pasemos la siguiente para mostrarles cómo em, hay unos principios que sí se mantienen y no sé, doctora Sierra, si acá usted encuentra alguna otra diferencia, pero estos son los más importantes y es, todas las vacunas importan en ellos aún más y en general pueden recibirlas, pero para recibirlas debo entender el efecto que quiero esperar y recordemos el efecto rebaño en vacunación, ¿cierto? Si todos mantenemos coberturas adecuadas, también vamos a proteger esta población especial. En ellos el entrenamiento del sistema inmune que va a disminuir el efecto de esa enfermedad crónica porque a través de la vacunación mantengo a esos soldados inmunológicamente entrenados y entender que ellos pueden tener pérdida de la efectividad de la vacuna y por eso algunas poblaciones, como veremos, van a requerir refuerzos a lo largo del tiempo o unas conductas de cobertura vacunal con más refuerzos que una población sana. Y en general entendamos algo, la vacunación es muy importante, el efecto no es inmediato, por eso el mejor momento es, como les dijo la doctora Sierra, cuando estén sanos, completar todos los esquemas, pero si ya desde muy temprana edad adquieren o arrastran una enfermedad crónica, entender que el efecto puede ser demorado, que van a requerir refuerzos adicionales en el seguimiento y que algo muy importante, el impacto final es evitar desenlaces de gravedad de la enfermedad o incluso la misma infección. Miremos la siguiente, porfa, para mostrarles cómo las reglas y las leyes de vacunación tienen algunas pequeñas modificaciones. Los esquemas en general no se reinician, se complementan con refuerzos, excepto como veremos en trasplantados hematopoyéticos, donde hablamos de reinicio total. Las reglas de administración, y esto para vacunadores y para el médico es muy importante. Esta es población que yo necesito actualizar en los esquemas, entonces debo evitar perder la oportunidad de vacunación. Si en una sola visita puedo administrar la mayor cantidad de biológicos posibles, el paciente los puede tolerar y las reglas son las mismas. Vacuna inactivada con inactivada se pueden hoy o en espacios diferentes sin que haya un tiempo mínimo de espera. Vacunas inactivadas con vivas atenuadas también se pueden en mismo tiempo o en tiempos diferentes sin tiempos de espera especiales. Y solo cuando hablamos de vivas atenuadas, es decir, un ejemplo, varicela, sarampión, rubéola, paperas, si no las pude administrar el mismo día, debería segmentarlas al menos con 4 semanas de espera.
La dosis sigue contando 4 días antes de la fecha calendario en adelante y muy importante para nosotros, así como actualizamos al niño sano, cuando actualicemos a los pacientes que requieran vacunas adicionales, lo puedo hacer cada 4 semanas sin ningún problema en esos esquemas primarios que debo tener la urgencia de completar. Siguiente. Miren, muy importante y lo discutiremos con la doctora Sierra más adelante, BCG es la única que en inmunodeficiencias graves y en VIH, personas que viven con VIH, no se administra. Y, por supuesto, la recomendación de la doctora Alexandra. Siempre evaluemos qué medicamentos toman nuestros pacientes inyectados, orales, cualquier tipo de medicamento, para entender si tienen un impacto de inmunocompromiso o inmunosupresión. Por ejemplo, los esteroides como la prednisolona o medicamentos biológicos. O sea, la enfermedad crónica toca todas las especialidades pediátricas, porque hay medicamentos en todas las especialidades que pueden alterar el sistema inmune. Me debo preguntar qué tienen, qué tanto lo afectan y cómo actualizar bajo esa afectación o ese grave inmunocompromiso, por supuesto, el esquema vacunal. Sabemos que hay algunos estudios de intercambiabilidad, esto se vio en COVID, pero en general no es algo sugerido, deben completarse con el mismo esquema con el que arranco, es decir, el mismo biológico con el que inicio, y entender que las extradosis pueden estar permitidas, sobre todo en esta población con condición crónica, cuando el beneficio supera el riesgo, por ejemplo, en trasplantados, en asplénicos funcionales o anatómicos. Y muy importante en esta población. Si usted no logra evaluar el registro vacunal, considérelo susceptible y actualice el esquema vacunal con el beneficio, riesgo-beneficio de la extradosis. Siguiente, por favor. No me voy a tener, solo recordemos para lo que vamos a tratar en cada tema de cada segmento que hay vacunas replicativas o vivas atenuadas y no replicativas o inactivadas. Y quiero que bajen a la mitad de la gráfica y al final de cada columna. A su derecha, las no replicativas o inactivadas, que miren la gran cantidad de vacunas que podemos meter en este concepto general. En general no están contraindicadas, o sea, es nuestra herramienta más común para actualizar pacientes con enfermedades crónicas. En cambio, las replicativas o vivas atenuadas, en ciertas condiciones de inmunosupresión grave, es donde yo puedo y debo evaluar el grado de inmunocompromiso para entender qué podemos actualizar, es decir, cuando hacemos referencia a varicela, sarampión, rubiola, paperas, fiebre amarilla, la misma BCG y ahora que tenemos en el mercado dengue. Veamos. Y ya voy a pasar con la doctora Sierra, pero quiero que no olviden esto. El paciente con enfermedad crónica que tiene una inmunidad que responde un poco menos producto de su enfermedad o de sus medicamentos, requiere que todos también propiciemos que toda la población general mantenga coberturas adecuadas. Y yo me vacuno para protegerme a mí y para proteger al otro. Este concepto de protección de rebaño es vital que no lo olvidemos para ellos, sobre todo por ellos también. Sigamos, por favor. Entonces, partamos de esto, ¿no? ¿Qué vacuna sugerir de lo general a lo recomendado? Y ya iremos con las recomendaciones particulares de la doctora Sierra para algunas condiciones y que también trataremos de explicar en patologías muy particulares. Pero mi mensaje principal es esto para todos los que ven niños y adolescentes hasta los 18 años. Nuestro país ha modernizado, quiero que vean en su columna de la derecha qué cambios hemos ido introduciendo, de relevancia la actualización de neumococo, que ya por fin tenemos neumococo 13 y pues está neumococo 15, que también acaba de llegar pues a nuestro país y viene probablemente una mayor cobertura más adelante de neumococo. Cuando hablamos de esta bacteria hablamos de muchos serotipos. Tenemos, por supuesto, al menos avalado meningococo en brotes, ojo, solo en brotes, y estos son pacientes que están ahí viviendo en comunidad y no podemos esperar al brote. Y, por supuesto, esto nos segmenta en 3 poblaciones. Tenemos pacientes de más de 13 años que no tienen dosis de hepatitis A, que no tienen dosis de varicela, porque el PAI antes no lo tenía. Tenemos un segmento que tiene solo una de varicela y en enfermedad crónica, ojo, porque muchos solo tienen una de hepatitis A. Y tenemos los de menos de 2 años o que tienen 2 para 3, que son los que más han completado el PAI más actualizado disponible. Entonces tenemos un reto muy grande cada que nos enfrentamos a un carnet de vacunación PAI. Entender si está completo todo lo que tienen para la edad en que se lo administraron,
pero entender que le faltan ya algunas dependiendo del segmento de años que ya tenga. Y recordar que en algunas condiciones particulares, como en los neonatos, los que tengan cardiopatía de alto flujo, que descompense o asociado a ciertos síndromes cardiovasculares o problemas pulmonares crónicos y errores innatos de la inmunidad, hay biológicos diferentes, es decir, anticuerpos monoclonales como el palivizumab, que también nos ayudan a prevenir enfermedades infecciosas en esta población con condición crónica. Sigamos al, por favor. Siguiente, por favor. Ahí la Y ves. sí, ya la veo. Lo que la doctora Sierra les mencionó, los mínimos, el mínimo requerido en general para los pacientes con enfermedad crónica es tener un PAI completo. Y la Sociedad Colombiana ha hecho este trabajo muy, muy bonito de tener calendarios vacunales. Quiero que vean que esta gráfica es la vacunación de los niños y niñas menores de 5 años sugerido como pediatras para nuestros pacientes. Acá estamos sumando el PAI más lo sugerido. Entonces, entender que el plan amplio de inmunizaciones existe es bellísimo, tiene muy buenas coberturas, es el mínimo basal, pero el mínimo basal para el paciente que tenga parte de una condición crónica debe ser este, el que tenga el sugerido adicional. ¿Y qué es el sugerido adicional? Si lo pueden analizar, tener vacunas de meningococo, tanto para el grupo ACYW como para el grupo o el serogrupo B. Dependiendo de la edad, si tiene más de 4 años, probablemente ya, y dependiendo de su condición crónica, hablar de dengue. Garantizarles que influenza sea año a año, todos los años, independientemente de que haya salido del carnet vacunal y obviamente en las fechas adecuadas. Y miren también SARS-CoV-2, ¿cierto? Desde los 6 meses y en adelante, de acuerdo a sus factores de riesgo, dado la variabilidad que ya sabemos que existe en este patógeno viral que conocemos. Ya luego es el reto que yo creo, doctora Sierra, que usted y yo más vemos en la consulta y doctor Juan Pablo, no sé si lo note, sigamos para mostrarles el peor reto que tenemos como pediatras, porque el país nos ayuda mucho a estos y solo es adicionar unas sugeridas, pero miren el adolescente que llegue con enfermedad crónica. Nuestro país solo en el segmento 2 solo nos garantiza en mujeres tétanos, SARS-CoV-2 para primovacunación, entendiendo que debería ser siempre en factores de riesgo, y no hay influenza y no hay ninguna otra vacuna. Entonces, el gran reto es tener a todos los pacientes sanos, por supuesto, pero aún más con condición crónicas, como lo que tenemos acá de nuestro esquema sugerido desde la sociedad, que es la vacunación del escolar y del adolescente sano, ojo, aún más con condición crónica, dependiendo del grado de inmunosupresión, con todas estas que ven acá. Ponerles, por supuesto, meningococo si nunca han tenido, o el refuerzo si venían de lactante con las dosis, para todos los serogrupos, influenza anual, COVID-19, dengue, y evaluar, como miramos en los segmentos, si tienen dosis completas de varicela, que son 2 dosis, y por supuesto, mínimo una hepatitis A, y veremos más adelante cómo es muy importante que sean para ellos usualmente las 2 del esquema sugerido en primos vacunaciones. Entonces ahí ya pasamos, doctora Sierra, a la pregunta. Esto es lo general, esto es lo mínimo, pero en lo siempre infaltable y que necesita mayor atención, partamos de eso. Mm, Bueno, perfecto. Vamos a ver un poquito patología por patología. Tratamos de agruparlas. No es fácil, tenemos muchas patologías crónicas y a veces abarcarlas a todas es difícil. Recuerden que estos son recomendaciones generales, pero los pacientes también son individuales en su momento de enfermedad, su control de enfermedad, su diagnóstico y sus secuelas. Y vamos a empezar a hablar un poquito de la enfermedad pulmonar crónica, la neumopatía crónica, que el abanico es grandísimo. Tenemos desde un paciente asmático, el cual comparte con niños sanos, es un paciente que tiene de pronto de los pacientes con enfermedad pulmonar crónica una vida mucho más normal de niño, porque posiblemente no necesita suministro de oxígeno, puede hacer muchas deportes al aire libre, puede compartir en colegio con otros niños, pero este paciente con ese espectro de enfermedad mucho menor que posiblemente los otros también necesita una atención especial y una inmunoprevención. Pacientes con fibrosis quística, que tenemos algunos incluso muy secuelados, bronquiolitis obliterante, displasia broncopulmonar, que posiblemente lo vemos muy seguido porque cada vez se atienden pacientes mucho más prematuros y la sobrevida es mayor, y la hipertensión pulmonar.
Entonces, realmente tenemos en estos pacientes, por todo el daño que se tiene desde el punto de vista alveolar o desde el punto de vista de epitelio respiratorio, mucho mayor riesgo de infecciones respiratorias. Entonces, sabemos que en ellos más del 50% de las neumonías que son adquiridas en comunidad pueden ser virales y muchas veces por su presentación pensamos que es bacteriana y aquí es una cuña para que también veamos el control de antibióticos en ellos porque son niños que reciben mucho más antibióticos que otros. Y los virus definitivamente juegan un papel muy importante, tanto en pacientes que hacen compromiso del parénquima pulmonar como la neumonía, o simplemente en exacerbaciones asmáticas, que miren que por virus pueden llegar a ser el 85%. Y el 90% de los casos de bronquiolitis son virales y ahí tenemos nuestro temido virus sincitial respiratorio. Entonces, realmente ellos requieren todas sus vacunas sugeridas para la edad, tener calendarios vacunales muy al día, pero también vamos a tener que prestar atención en ellos, específicamente la influenza anual. Y como decía Andrés ahora, no solo es aplicar la influenza anual, sino cuando se hace el recambio anual, apenas llega, sería lo ideal en el mes de abril y mayo. En la mayoría de las ciudades de Colombia se hacen picos en esta época, en abril y mayo, y normalmente entre octubre, noviembre y algunas veces empieza en septiembre. Recordemos que en Colombia, al no tener estaciones, la presencia del virus sincitial respiratorio es todo el año, realmente. Siempre tenemos que estar protegidos, no estamos tan marcados por la estacionalidad como en los países del norte, pero sí lo ideal es hacer esta influenza anual en ellos. Y lo que decía Andrés ahora, en muchos pacientes mayores de 9 años ya el carnet vacunal del PAI no nos da, pero nosotros debemos hacer esa recomendación. Llegó para quedarse el COVID-19, está actualizado en Colombia el esquema vacunal desde los 6 meses con baja aceptación, pero también va a depender de nosotros que esos pacientes que hicieron bronquiolitis a edades muy tempranas, que tuvieron ingreso a UCI, recuerden que son factores de riesgo para luego hacer más de estos cuadros broncoobstructivos. Entonces, empezar a vacunar tempranamente estos pacientes con COVID-19, con sus dosis. Y neumococo se hace indispensable. Nuestro carnet de vacunación tiene la neumo 13, se cubren 13 serotipos, hicimos un recambio hace 2 años, pero lo que decía Andrés ahora es fundamental. No todos los niños asmáticos con fibrosis crística o con bronquiolitis que vamos a ver tienen 2 años. Entonces, posiblemente son esquemas vacunales anteriores con solo la vacuna de 10 serotipos, o sea que también nosotros debemos hacer una actualización en esto porque están circulando los serotipos precisamente vacunales que emergieron después de nosotros tener 10 años de vacunación con serotipo 10. Entonces, estos niños necesitan esa protección. Ya tenemos en Colombia disponible también la vacuna contra neumococo de 15 valentes y tiene estudios robustos en ciertos tipos de pacientes crónicos. Y en ellos nunca olvidar la vacuna de 23, Neumo 23, cumpliendo las 8 semanas después de haber completado esquema de 13 o de 15, e incluso hacer a veces, está muy recomendado y lo vamos a ver, un refuerzo 5 años después. Tenemos la TDAP cada 10 años, desde los 10 años, indispensable para estos pacientes y hacer mucho recorderis del adolescente donde se nos pierden por vacunación. También dependiendo del diagnóstico de los factores de riesgo, vamos a considerar los anticuerpos monoclonales. Nosotros teníamos disponible en nuestro país el palivizumab con unas características muy especiales. Recordemos que existe el nicevirmab, tenemos que aprender a usar el nicevirmab y esto se debe en menores de 24 meses. Y en pacientes con control de asma, en los que se han usado muchos esteroides, tenemos que ver esa dosis de esteroide y la cronicidad del mismo para saber si ya los metemos como paciente inmunocomprometidos, que eso vamos a hablar más adelante. Y siempre mirar más allá del paciente. El paciente no vive solo, el paciente vive con un núcleo familiar, puede estar rodeado de escolares que no tengan factores de riesgo para enfermedad crónica, pero que traen enfermedades a casa, adultos mayores que también son mucho más susceptibles a infecciones virales y por virus sincitial respiratorio y por COVID e influenza. Entonces debemos tener a nuestro núcleo familiar también vacunado. ¿Por qué? Porque estamos protegiendo a ese niño desde su familia.
Ahí seguimos con cardiopatías que nos las va a explicar un poquito Andrés. Cardiopatías, ¿no? Congénitas y adquiridas, Alexandra. Eso es súper importante porque hay miocarditis posvirales, miocarditis posinfecciosas y, por supuesto, lo que cada vez más vemos, correcciones de cardiopatías que previamente no tenían pronóstico, como hoy son viables. Y algo muy importante, cardiopatías que solemos desestimar, es decir, CIAs, ductus, CIBs o comunicaciones interauriculares o interventriculares que uno dice si no causan hiperflujo no pasa nada, pero ¿qué pasa cuando se asocian a pacientes con síndrome de Down, con 22q11, con enfermedades neuromusculares o neurodegenerativas que condicionan factores de riesgo adicional? Todo eso lo debemos contemplar. Y miren esta cuñita adicional, arritmias, trastornos del ritmo en los pacientes pediátricos es fundamental, porque los pacientes con cardiopatías corregidas o no tienen indudablemente mayor riesgo de complicarse gravemente por infecciones. Cualquiera que sea el origen, o sea, su carné vacunal, como ya lo vimos, debe ser el PAI más el sugerido. Ese es el mínimo en una condición crónica cardiovascular, pero debemos priorizar ciertas vacunas en ellos. Influenza y COVID son vitales. Recordemos que influenza y COVID no son solo virus respiratorios y pueden generar trastornos del ritmo que sobre un paciente con una condición cardiovascular pueden generar taquiarritmias o bradiarritmias que pueden incluso ser fatales. Tienen un riesgo aumentado, por lo menos particularmente en COVID, de hacer miocarditis viral. Entonces, todos estos segmentos hay que balancearlos muy bien porque son vacunas que año a año deben prescribirse las recomendaciones similares que tuviste en el neumópata y por supuesto neumococo. Neumococo, ya lo mencionaste y yo solo quiero mencionarles que el interplay, ese juego que hay entre virus y virus, generando neumonía viral, y ese juego que hay de inflamación acá en la nasofaringe de esos virus, que permiten que esas bacterias que tenemos ahí invadan el pulmón de estos pacientes que tienen ya una condición de riesgo. Entonces, indudablemente, neumococo en mayores de 2 años tiene que estar actualizado, es lo mínimo que debemos hacer. Y por supuesto, en los menores de 2 años ya evaluar en la actualización también que pudiéramos hacer, como dijo la doctora Sierra, a neumococo 15 y particularmente completando 2 meses después con neumo 23 y lo mismo en tétano, difteria y pertusis. Recuerden que las cardiopatías se descompensan por infecciones respiratorias, por eso influenza COVID lo mencionamos, y el impacto que tiene el uso de biológicos o anticuerpos monoclonales como palivizumab, que ya lo tenemos, la proyección que debemos ya hacer aniservimab en esos menores de 2 años es vital. Y este mensaje que les dio la doctora Sierra en neumopatía se sostiene en cardiopatías. Si no lo cogiste de neonato y lo diagnosticaste a los 4, 6, 8 meses, 14 meses, pero tiene esa configuración de cardiopatía compleja, de alto riesgo, en esa asociación con ciertos síndromes, hay que administrar el anticuerpo monoclonal. E indudablemente, el núcleo familiar protegido, recuerden que las vacunas no tienen efectividad al 100%, lo vimos, pero cuando yo tengo todos protegidos, pues el riesgo baja y logramos tener un mejor impacto en esta población. Creo que me toca la siguiente también, el renal. Sí, sí. Hablemos un poquito entonces de la enfermedad renal crónica. Y bueno, hasta acá una reflexión, doctora Sierra, que todos nos preguntemos cuántos de estos pacientes los estoy vacunando o sabía que lo debía vacunar o tenía la idea y la noción que es parte de nuestro interés. Y si no sabemos cómo, lo remitamos con el infectólogo pediatra también para actualizar a estos muchachos. Mira, la enfermedad renal crónica, se nos explota un poquito más el panorama, ¿no? Es síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, todo lo que requiera terapia de reemplazo renal y los trasplantados renales, que sabemos es un órgano muy trasplantado en niños también. Por supuesto, se pueden complicar gravemente. Hay una inmunosupresión, si bien no tan marcada como en trasplante hematopoyético, existe y demora un tiempo en irse. Y hay que asegurar vacunas sugeridas completas para la edad, momento ideal, antes de que enfermara. Es ideal. Pero incluso si yo me estoy acercando a ciertos escenarios de riesgo, donde voy a requerir usar medicamentos como el esteroide, etcétera, que va a durar largo tiempo, intentar actualizarlos antes. Pero miren los refuerzos prioritarios. Esto es súper importante. Influenza y COVID, lo vimos, es que influenza y COVID también generan daño renal y pueden hacer la pérdida, por ejemplo, del control de un nefrótico. Paciente que viene corticosensible, cae en una influenza, puede perder el control de su enfermedad de base. Neumococo, por supuesto, lo vimos. Recuerden el papel del riñón en la producción de anticuerpos y anticuerpos en ese impacto de respuesta inmune de gérmenes capsulares como el neumococo. Entonces, indudablemente hay que tenerlo cubierto y actualizado.
tétano, difteria y pertusis cada 10 años, como recordamos con la doctora Sierra, y particularmente hepatitis B. Hay que medirles anticuerpos para el antígeno de superficie, buscar un techo que algunos discuten mayor a 10 o mayor a 100. Yo creo que 100 como en pacientes que viven con VIH sería un mejor margen de manejo, pero mínimo mayor a 10. Y si no hay anticuerpos hay que revacunarlos. Y aparte estarlos siguiendo si su condición crónica sigue, porque puede haber pérdida de la efectividad de la vacuna. Meningococo indiscutiblemente también es un germen capsular ACYW, los serogrupos que conocíamos de la vacuna tetravalente, y desde este año meningococo B. Súper importante ponérselos y adicionarlos a su esquema vacunal. Y miren papiloma en los que tengan más de 9 años. Y con esta cunita, doctora Sierra, que vamos a repetir todo el tiempo. PAI Colombia pone una tetravalente, una. Y es de 4 genotipos. Hay que aumentar cobertura, es decir, hay que adicionar luego el refuerzo de la nonavalente. Y si hay inmunosupresión significativa, deben ser 3 dosis. La primera de 4 nos puede contar como una gratuita, pero las siguientes 2 deben estar recomendadas cuando hablamos de pacientes con enfermedades crónicas. No hay duda que la herramienta es recomendación del personal médico, pero por lo menos una obligatoriedad del MIPRES, es que queden las 3 dosis. Y por supuesto, mire, si va a ir a trasplante, cómo hay que actualizar un poco más allá, verificar varicela, sarampión, rubiola, paperas, estas vivas antes de que haga inmunosupresión y la recomendación del núcleo familiar que ya les hemos dado. Bueno, vamos a hablar ahora un poquito de enfermedad hepática. Recordemos que hay muchas enfermedades hepáticas, incluso desde nacimiento, que hacen fallas hepáticas en nuestros pacientes muy pequeñitos, pero también tenemos enfermedades que van sucediendo a través de que el niño va empezando su crecimiento, como son las enfermedades de depósito, las hepatitis crónicas, ya sean autoinmunes o inclusive infecciosas. Y estos pacientes tienen muchísimo más riesgo de enfermedades infecciosas en el transcurso de su vida. Entonces, en estos pacientes tenemos que ser muy enfáticos en cumplir sus calendarios vacunales, que hemos insistido mucho, hemos hablado mucho que el calendario vacunal de Colombia es muy bonito, es muy completo, pero siempre podemos hacer algo más. Entonces, sin salirnos del esquema, influenza es una vacunación muy importante en estos pacientes. Recuerden que todas las infecciones virales pueden tener un impacto precisamente en hígado, hacernos una alteración o una inflamación por su paso por el hígado. COVID-19 siempre desde los 6 meses de vida. Estos pacientes deben tener neumo 13 o neumo 15 que ya está disponible y siempre en ellos debemos ir más allá con precisamente la neumo 23 cumpliendo el espacio de los 2 meses para tenerlos absolutamente protegidos. Tenemos pacientes con TDAP cada 10 años, como es la recomendación, y en estos pacientes se hace muy importante tener los esquemas contra enfermedades, contra hepatitis, precisamente más en ellos completos. Entonces, como nos decía Andrés ahora, hepatitis B, idealmente tener anticuerpos un poco más, pero pues los requeridos son que sean más de 10 unidades por mililitros y hay que estarlos revisando. Y no nos confiemos en que tiene las 3 o las 5 dosis y contamos desde nacimiento, tenemos que estar midiendo los anticuerpos. Y hepatitis A con 2 dosis, precisamente en estos pacientes se requieren las 2 dosis y también revisar si no están los anticuerpos. Siempre tener presente meningococo. Recuerden que es una enfermedad que aparenta ser mucho menos incidente en nuestro país, pero que precisamente es catastrófica por las secuelas. Entonces, en estos pacientes de alto riesgo tenemos que cuidar mucho que encima de su enfermedad crónica no vayan a tener una meningococcemia. Entonces, tenemos la ACW, que la teníamos en nuestro país hace mucho tiempo. Ya contamos con meningococo B y podemos en ellos empezar una vacunación temprana. Como decía Andrés ahora, BPH, y si nos pudiéramos ir más allá y no quedarnos cortos, sería genial con la actualización de la dosis de 9 valentes que cubren mucho más también enfermedades que puede que no sean cáncer, pero las verrugas genitales. Y si va a ir a trasplante, lo que hablábamos igual que el trasplante renal. Lo ideal, lo que debemos hacer es que estos pacientes los veamos antes de trasplante, podamos revisar el esquema PAI, podamos sentarnos con los padres y ponerles ese esquema a completar, así sean vacunas que no estén dentro de nuestro sistema, pero que por medio de MIPRES
nosotros podemos acceder a ellas y los pacientes con trasplante es una enfermedad de alto costo que después de demostrarle a la EPS que es mucho más fácil invertir plata en vacunación que en una enfermedad catastrófica, seguro nos va a ir mejor. Entonces, lo ideal es incluso con el equipo de cirugía planear que tengamos un tiempo, si se puede planear. En trasplantes a veces es difícil, y especialmente si es de donante cadavérico, pero muchos de estos pacientes son también trasplantados de hígado de sus padres, o sea que ahí pudiéramos planear un poco más, tener el margen para aplicar la vacuna y siempre vacunar núcleo familiar, como lo venimos diciendo. Está Ahora, particularmente, ¿no? Diabéticos. Y uno queda como, ¿cómo así? Diabetes mellitus tipo 1, la tenemos. También tenemos tipo 2, doctora Alexandra, que ha migrado un poco por obesidad y temas de agotamiento del adipocito y esa resistencia a la insulina que arrastramos por obesidad ahora en nuestros adolescentes. Entonces, véanlo. Diabetes tipo 1 y 2 no hay diferencia en coberturas vacunales. Y sí sabemos, y hay una publicación muy linda, muy reciente este año, que tienen mayor susceptibilidad a infecciones y peor curso de la evolución cuando lo presentan. Recuerden que en hiperglicemias no moduladas el sistema inmune no funciona igual. Entonces, indudablemente, todas las vacunas sugeridas para la edad, es decir, hay más calendarios vacunales sugeridos, que ya los vimos, y por supuesto, influenza, COVID-19, neumococo, en esa actualización 13 o 15, que pues ya lo mencionaste, está y es robusta y la evidencia es favorable, con la actualización, por supuesto, posterior a 23, meningococo y papiloma. Y recordar pues el núcleo familiar. Y ahora la doctora Sierra les va a hablar de otra muy particular que nos suele pasar un poquito desapercibida, doctora Sierra, ese juego que tenemos que tener con los reumatólogos para que nos envíen estos pacientes. sí, exacto. Esta nos saca un poquito de canas verdes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de autoinmunidad y disregulación, son enfermedades que tienen muchas crisis, son enfermedades que el paciente viene muy estable y posiblemente en algún momento se descompensa su enfermedad. Y en el, Juan Pablo y Andrés pueden seguro reforzar esto. En nuestro diario vivir es a los pacientes que posiblemente se les tiene más miedo, tanto el médico tratante como los mismos padres, de vacunar porque ellos sienten que la vacuna los va precisamente a disregular. Yo tengo pacientes que incluso sus padres son trabajadores de la salud y le tenían mucho pánico a la vacuna de COVID porque sentían que ahí los pacientes iban a hacer crisis. Aquí entran todos los pacientes y lo vivimos mucho con las adolescentes, el lupus, artritis reumatoidea, bueno, tenemos un espectro grandísimo y estos pacientes son uno de los que más reciben tratamiento inmunosupresor. Pero precisamente son pacientes que la misma patología infecciosa puede disregular esta enfermedad y muchas veces lo vemos, así como lo hablaba Andrés en diabetes. Una infección puede disregular al paciente por su autoinmunidad. Entonces, en estos pacientes sí que tenemos que tener esa prevención por vacunas para tratar de por lo menos las enfermedades que son inmunoprevenibles, tener al paciente muy estable. Todas las vacunas inactivadas tienen que tener sus refuerzos. Las vacunas vivas sí revisamos el tipo de inmunosupresión. Idealmente se ponen antes de iniciar el manejo inmunosupresor y antes de cualquier biológico, como lo hemos venido recibiendo, pero ese es el mundo ideal. Y recuerden que en el mundo, en medicina no hay un mundo ideal. Entonces, muchas veces también nos vemos obligados a que empiece el tratamiento inmunosupresor y no hayamos terminado la vacunación, pero por lo menos hacer ese paciente un seguimiento y cuando haya una estabilidad, cuando empiecen a quitarle algo del tratamiento inmunosupresor, también podemos nosotros intervenir. Entonces, prioridad usual de refuerzo, lo que venimos diciendo, influenza, COVID, es muy importante. Recuerden que el COVID tiene toda una autoinmunidad alrededor, que lo vivimos mucho en pediatría, con el SIMSTA, con el Kawasaki-like. Entonces, eso nos está mostrando que la misma infección nos está dando disregulación inmune. Estos pacientes deben estar protegidos contra neumococo y meningococo, gérmenes capsulados comunes en la infancia. Tenemos que tener tétano, difteria y tosferina precisamente también controlada cada 10 años.
Y en ellos también la VPH es muy importante. Idealmente tener las 3 dosis y si se puede de la 9 valente todavía mejor. Porque si uno revisa todos los artículos de autoinmunidad y regulación, estos pacientes tienen mucha más frecuencia de infección por VPH y posiblemente es mucho más corta toda la patología, no necesita tantos años para desarrollar cáncer. ¿Qué hay de bonito en esto con el BPH? Hay estudios específicos, pacientes con lupus, con artritis reumatoidea juvenil, donde incluso nos demuestran que la aplicación de la vacuna no solo es inmunogénica y segura, sino que no hace recaídas de la enfermedad y está súper medido en adolescentes y en adultos. Entonces, si tenemos esos estudios robustos, nosotros nos podemos sentir tranquilos y posiblemente trabajar de la mano con los reumatólogos en insistir un poco más en la vacunación de VPH por el aumento del riesgo que tienen estas personas. Siempre vacunar al núcleo familiar con influenza, con COVID, incluso a veces yo reviso en el núcleo familiar varicela, porque si hay pacientes más grandes que no fueron incluidos dentro de nuestro sistema vacunal, que varicela está a partir como más o menos del 2015, pues esos pacientes puede que no les haya dado varicela y tampoco estén vacunados y son un nicho para hacer todas estas recaídas. Entonces, siempre considerar vacunación adicional de los portadores si estos pacientes están recibiendo biológicos es súper importante. Esto es una recomendación que les quería mostrar precisamente de EULAR sobre si está recomendado en pacientes reumatológicos la aplicación de VPH y no solo de VPH, miren que aquí nos hablan de hepatitis A, de Haemophilus influenza, de meningococo, de todas nuestras vacunas usuales, varicela hasta fiebre amarilla, que esa se hace pues con unas indicaciones especiales, miren que hablan de los viajeros. Nuestros pacientes con enfermedades crónicas también son viajeros, ellos también tienen derecho a visitar otros países y en eso se ponen en riesgo. Marco la vacuna de VPH porque como ha sido una vacuna que ha sido muy cuestionada en que los efectos adversos de ella son posiblemente reumatológicos, si uno lee los estudios que se han hecho en pacientes reumatológicos, como les dije ahora, es una vacuna muy segura y realmente no tiene eventos adversos severos asociados a la vacunación. La enfermedad reumatológica, recuerden que es multifactorial y pues, tiene mucho componente genético. Entonces, eso se tiene que tener en cuenta en estos pacientes. Y en nuestro consenso de Asorreuma del 2023 también se recomienda la vacuna de VPH en mujeres con enfermedades reumáticas. Ustedes saben que de todas formas estamos manejando el VPH como una vacunación sin género, niños y niñas deben recibirlo. Se sabe muy bien ahora que en la patología se afectan ambos. Ha sido muy nombrado el cáncer cervical, pero tenemos cáncer de pene, cáncer anal, las verrugas genitales que causan también todo un componente psicológico, su presencia. Entonces se está recomendando, ya que en Colombia tenemos vacunación sin género, o sea, hombres y mujeres reciben VPH, su administración. Y si podemos reforzar por la de 9 valentes, mucho mejor. Bueno, en cuanto a enfermedades de hemoglobinopatías y defectos del complemento, yo vivo en Cali, para mí es súper usual ver anemia de células falciformes, sé que muchos de ustedes en sus ciudades también, las asplenias funcionales que esto se deriva precisamente de las hemoglobinopatías y recordemos que también tenemos asplenias traumáticas, pacientes con accidentes de tránsito, heridas por arma de fuego, que hacen una asplenia y en estos pacientes está muy recomendada la profilaxis que hacemos con penicilina, pero si ustedes revisan los últimos estudios, especialmente de neumococo y de meningococo, cada vez es más usual hacer una profilaxis con vacunas que con el antibiótico. Y esto también cuida un poco nuestra flora y baja el riesgo de resistencia bacteriana. Entonces estamos al aplicar una vacuna contra estos gérmenes capsulados, que es el principal riesgo de estos pacientes, vamos a poder no solo mejorar la desaparición de neumonías, de meningitis, de enfermedades que producen sepsis, como por el meningococo y el
neumococo, sino que también vamos a aportar a nuestra salud de uso de antibióticos. Dentro de estos pacientes también está el uso de Culizumab, que cada vez es más frecuente y lo estamos viendo. Entonces, siempre tener en cuenta que estos pacientes deben tener todo su esquema completo para la vacunación. Miren que Andrés y yo repetimos eso, todos los grupos que hemos diseñado, pero en especial en estos pacientes hay que ser muy enfático en tener la cobertura de neumococo y la cobertura de meningococo. Y si se puede hacer para los mayores serotipos disponibles, mejor. ¿Por qué? Porque en estos pacientes debemos ir un paso adelante. Nosotros tuvimos 10 años de vacunación con neumococo, ahorita pasamos de 10 valentes, ahora pasamos a 13 valentes, pero recuerden que a medida que vayamos incrementando las valencias en la vacunación, también nos van saliendo otros serotipos. Y también debemos aprender de otros esquemas vacunales de otros países que van un poco más adelantados de nosotros. Por ejemplo, si nos comparamos con Estados Unidos, donde ellos ya tienen el incremento de los serotipos 22F y 33F, donde nosotros podemos tener ahorita la cobertura con la Neumo 15. Siempre tener esquema completo de 4 dosis, es decir, que en ellos es ideal el esquema 3+1. Luego, cuando tienen más de 2 años, tener la Neumo 23 con todos sus requerimientos y repetirla 5 años después. El meningococo, lo ideal sería hacer una vacunación temprana en ellos con meningococo ACWY y meningococo B con un refuerzo a los 5 años. Les iba a mostrar muy rápidamente que este es un estudio específico que se hizo de la vacuna de Neumo 15 con pacientes de anemia de células falciformes, y no es fácil que se hagan esos estudios, y para nosotros es muy gratificante que no solo estemos completamente seguros de que la vacuna es segura con nuestros pacientes, de que no hay unos eventos adversos diferentes a la población general, sino que también es inmunogénica. Y entonces, con estos estudios propios en pacientes de anemia de células falciformes que se hicieron en todo el mundo, y miren que se vacunaban con la vacuna de BC de 15 valentes, y teníamos una representación importante de descendencia afroamericana. Nosotros en Cali participamos en este estudio y miren que nos denominaban así American Indian, pero teníamos también una participación, y miren cómo la inmunogenicidad de todos los serotipos, incluyendo los nuevos, es importante y es valiosa en ellos, y los eventos adversos no fueron mayores. Y en estos pacientes, como se vio la inmunogenicidad por serotipo, sorprendió que varios pacientes salieron ya sin haber recibido la de 15 valentes, sino recibiendo la de 13, tenían anticuerpos para el 33F. ¿Eso qué quiere decir? Que está en el ambiente, que está entre nosotros. O sea que nos podemos ir adelantando al esquema en estos pacientes usando la de 15 valentes. Y estos son los efectos adversos, que miren que no eran nada, la mayoría eran de moderados a severos, como la mayoría de los estudios de los otros pacientes. Y si hablamos de gérmenes encapsulados, tenemos que hablar de pacientes que también los dejamos a un lado, como son los implantes cocleares, o pacientes que por traumas, por cirugías, tienen fístulas de líquido cefalorraquídeo. Entonces, en estos pacientes también tenemos que tener las vacunas sugeridas por la ADA, pero tenemos que tener mucho cuidado con el neumococo y el meningococo, con las mismas recomendaciones que acabamos de hablar, idealmente con vacunación completa. Recuerden que la Neumo 15 y el meningococo B están disponibles en nuestro país, no están dentro del calendario vacunal, pero nosotros como médicos podemos demostrar que es mucho más efectivo o costo efectivo vacunarlos que enfrentar las secuelas de estas dos enfermedades. Y eso también depende de nosotros, de la insistencia que nosotros podamos hacer con sus entidades de salud. No podemos dejar influenza ni COVID, no podemos dejar los esquemas vacunales. Idealmente en estos pacientes que estamos hablando debemos también idealmente tener el núcleo familiar protegido. O sea, uno debería hacer la recomendación del meningococo y el neumococo para padres, para los otros hermanos que viven con estos pacientes. Prioridad que nos las den para nuestros pacientes. Al ser una patología o una vacuna que no está incluida, pues nos tocaría llenar un MIPRES. Pero siempre hacer la recomendación familiar, porque hay familias que hacen un esfuerzo económico importante por la protección de nuestro paciente. Qué interesante eso, ¿no, doctora? Que ha mencionado, doctora Sierra, todos estos últimos targets. Miren cómo cambió esa opinión personal que yo comparto.
y cada vez más en la evidencia está cuando tenemos un paciente con un compromiso muy, muy marcado, o cuando el defecto es muy claro, como defectos del complemento o riesgo para capsulares, si sabemos que lo portamos, mucha parte de la población, esa protección para eliminar estados de portador en los núcleos familiares es interesante, es algo que yo he también empezado a implementar este año, en particularmente esas poblaciones de riesgo tan particulares que usted mencionó, desde la disregulación inmune y la autoinmunidad. En errores innatos de la inmunidad, esto es un juego de primero sepa qué error innato de la inmunidad tiene para poder entender bien cuáles sí y cuáles no. Hay una totalmente indiscutible que es el SCID o la combinada severa, donde indiscutiblemente la opción es trasplante, no le ponga nada porque nada le va a funcionar y pues trasplante vacune, y muy importante, el núcleo sí vacúnelo, pero de ahí en adelante usted tiene que evaluar qué tipo de inmunodeficiencia tiene o error innato de la inmunidad. Las más comunes son deficiencias humorales o de anticuerpos, por ende muy pendientes de meningococo, igual cobertura completa, CWIB, neumococo indiscutiblemente como usted mencionó, idealmente 15 y luego 23, también haciendo el refuerzo y en ellos midiendo respuesta vacunal a este agente vacunal para entender si realmente solo la vacunación o la administración adicional luego de inmunoglobulina nos va a contribuir. Por supuesto, influenza, COVID-19 en ellos es muy importante. Son vacunas que, como veremos más adelante, en el error innato de la inmunidad, en el oncológico, incluso recibiendo quimioterapia, no se deben dejar de prescribir, o sea, se deben indicar para ellos. Y un mensaje y una cunita, ¿no? Todos los grupos que vimos, influenza es gratis, solo anotando en la historia. Paciente con condición crónica la debe recibir todos los años. Y como vamos a ver más adelante, doctora, porque en errores innatos de la inmunidad, pues aparte, miren, anticuerpo monoclonal, palivizumab y nirsevimab entra, está recomendado. Dentro de la consideración, cada vez más hay evidencia que se beneficia. Veamos, porfa, doctora Sierra, en el oncológico. Miren que Ujú. el oncológico, que es la que sigue, patología oncológica activa, tendemos a creer que ellos no reciben vacuna y que hay que esperar. Claro, hay que esperar para poner las que falten después de terminada la quimioterapia 3 a 6 meses, sobre todo si no van a ir a trasplante. Pero durante la quimioterapia deben recibir influenza ellos y su familia, COVID-19 y hepatitis es particularmente importante porque ellos pueden recibir muchas transfusiones, entonces hay que verificar correctamente su protección para hepatitis B. Estas tres son indispensables y nos falta un poquito tanto de perseguirlos como infectólogos con los oncólogos y que los oncólogos nos los deriven para poderlo hacer, porque hay una ley de cáncer infantil y esa ley de cáncer infantil es mágica porque aparte les dice, influenza es gratis para el paciente y para todo su núcleo familiar hasta los 18 años. Entonces espero que lo sepan y pues miren más adelante, sin afán, terminada la quimioterapia, completamos todo lo demás. Sigamos. En trasplante, doctora Sierra, que sé que usted los ve bastante por allá, no nos vamos a realmente confundir mucho. Hay un riesgo muy grande, mayor en precursores hematopoyéticos que en órgano sólido. En órgano sólido habría que entender qué tipo de órgano se trasplantó, qué inmunosupresión tiene. Calendarios vacunales de la sociedad tiene un atajito muy sencillo para ustedes en trasplante de médula ósea, pero nuestra recomendación particular es derívenlo con el infectólogo pediatra. Todo paciente oncológico debería, desde el inicio de su tratamiento de quimioterapia, tener una valoración adicional por el infectólogo para que iniciemos la planeación de todo lo que va a ir más allá y si llega a caer en trasplante, tener todo el panorama listo para poder prescribirles a ellos sus vacunas. Y sigamos ya para terminar, doctora VIH, personas viviendo con VIH. Sí, bueno, nosotros los tres, Andrés, Juan Pablo, yo, estamos muy sensibilizados con los pacientes con VIH, los tres trabajamos con VIH y a veces estos pacientes nos los apartan del pediatra, del sistema de salud, problemas administrativos, pero creo que es una población a que vuelva a nosotros. Tenemos la intención de que el pediatra se vuelva experto en VIH y poder tenerlos nosotros bajo nuestra mira. Entonces, por eso sencillamente trajimos cosas muy sencillas
sencillas que responden muchas dudas que tenemos día a día con nuestros pacientes. Recordemos que los niños con infección por VIH, muchos son de transmisión sexual, pero también tenemos adolescentes con VIH que sí tienen una capacidad humoral y celular conservada, especialmente durante los 2 primeros años de vida. Entonces, no hay por qué no vacunar a estos pacientes, no tendrán la tasa de seroconversión dependiendo de su estado con VIH de otros pacientes, pero sí hacen algo de seroconversión y es preferible como protegerlos. Se recomienda, lo que ha dicho Andrés muchísimo con otras inmunodeficiencias, es periódicamente revisar esta inmunidad postvacunal, porque si está caída, simplemente se vuelve y se hacen refuerzos. Y cuando tenemos un paciente con antirretrovirales, la respuesta va a ser muchísimo mejor. Hay muchas recomendaciones, miren que se puede vacunar contra hepatitis A, hepatitis B, VPH, influenza, SARS-CoV-2, Streptococcus pneumoniae, varicela, teniendo en cuenta un poco más o menos cómo está su conteo de CD4. Hay unos que menores de 200 no está recomendado, pero cuando lleguen por lo menos a 200 CD4 sí podemos hacer todas las recomendaciones. Unos puntos claves es que estos pacientes tienen mucho más riesgo si vamos a hablar de neumococo, de infección específica por neumococo, tienen hasta 40-60% más. El impacto de la vacunación en neumococo en ellos es clave. ¿Por qué? Porque recuerden que el paciente con VIH tiene una inmunodeficiencia, como hablamos ahora, toma bastante medicamento antirretroviral que se metaboliza por el hígado y además son pacientes que pueden tener neumopatías crónicas. Entonces, el paciente con VIH nos puede reunir varias enfermedades crónicas. Tenemos que recomendar los esquemas vacunales. Si ustedes van a la Academia Americana de Pediatría, para las guías con VIH, ellos hablan de el mayor número de serotipos que podamos cubrir con vacuna. Si es así, nuestro país da 13, pero nosotros también podemos ofrecerle los 15 serotipos y además aumentar esta cobertura de serotipos con la Neumo 23. Y realmente tenemos que tener buenos factores predictivos de la respuesta inmune. Haciendo un recuento, se puede pedir a los pacientes, no es fácil, pero se puede pedir la seroconversión con neumococo. Así como la vacuna de 15 valentes tenía estudio especial para anemia de células falciformes, tiene estudio especial para población pediátrica. Y es un estudio bonito, donde tenían pacientes mínimo 200, pero miren que es un estudio donde no les pidieron carga viral indetectable y eso nos pone más en la vida real. Y miren que los pacientes fueron randomizados 1 a 1. Unos recibían la vacuna de 15 serotipos, otros la de 13 y todos recibían la Nemo 23 para no salirnos de las recomendaciones. Entonces, con esto podemos ver que estos pacientes hacen una buena seroconversión, como ven acá ustedes. Obviamente a los serotipos 22 y 33 solo la hacían los que recibían este tipo de vacuna, pero realmente veíamos que la vacuna era segura, era inmunogénica, estaba recomendada en estos pacientes, entonces nos tenemos que preguntar ahora si nosotros la debemos recomendar en todo lo que hemos hablado de nuestros pacientes. Vacuna contra rotavirus es una de los grandes interrogantes, son de las pocas o la única vacuna oral que nos queda ahora en el país y como sabemos estas vacunas pueden tener algo de replicación en sistema gastrointestinal y poder hacer pues brotes si lo tuviéramos con pacientes inmunodeficientes. Pero hay bastantes estudios que han hablado de la seguridad de los pacientes con VIH que sí tienen inmunogenicidad y que se está recomendando en aquellos pacientes que tengan más de 15% de linfocitos. CD4. Recuerden que el paciente que nace con VIH, a pesar de tener cargas virales muy altas, tiene normalmente sus CD4 en un nivel bueno. Entonces, sí se puede vacunar contra rotavirus en los primeros meses. Miren, hay estudios que lo soportan. Este es un estudio grandísimo que se hizo en África, donde no solo no necesariamente vacunaban niños con VIH, sino también expuestos, pero les hacían el test de VIH, o sea, se hizo búsqueda activa de pacientes con VIH. Y si ustedes ven, precisamente si había algún evento adverso severo en los pacientes con VIH y sin VIH,
No fue así. Realmente miren que estos son pacientes expuestos y estos pacientes son VIH positivos, tanto del grupo control como placebo, eran realmente muy similares. Entonces, con este estudio que fue bastante grande, se recomienda la vacuna para rotavirus en nuestros pacientes. Recuerden que nosotros la tenemos solo en los primeros meses, entonces no nos podemos quedar cortos con ellos. HPV, lo hemos insistido mucho, los pacientes con VIH tienen de 6 a 10 veces mayor posibilidad de hacer lesiones premalignas con VPH, o sea que son pacientes sí o sí que tienen que tener un esquema vacunal completo con VPH, idealmente con la 9 valente, especialmente los pacientes con VIH en la adolescencia. Esto simplemente es para mostrarles que en un estudio donde se cogió población general, población donde se buscó activamente el VIH y eran VIH negativos, que es la verde, y en los que sabíamos que eran VIH positivos, que es la morada, y la roja, que son pacientes con VIH y carga y tratamiento antirretroviral, la incidencia tan alta de VPH de estos dos grupos. Entonces, en el paciente con VIH está en nuestras manos nosotros cuidarlos contra el VPH. Y se hizo este análisis matemático puramente, pero miren que sí, se lograron una cobertura del 90% en mujeres desde los 9 años, cogiendo una eficacia de la vacuna de 80%, la incidencia de cáncer cervical bajaba muchísimo, pero se necesitaban 70 años para ver esto. Nosotros no tenemos 90% vacunal, se hizo también con una cobertura baja del 50% y la disminución no era tan alta, pero era muchísimo a los 70 años de iniciar el esquema vacunal para cáncer cervical. Entonces, en estos pacientes VIH positivos tenemos que insistir mucho en la vacunación. Y el otro gran reto es fiebre amarilla, nos preguntan mucho, lo evitan mucho, es una vacuna que da susto en pacientes con VIH y realmente la recomendación es, dependiendo de su CD4 y dependiendo de qué tan expuesto esté el paciente con fiebre amarilla, porque claro, sí está asociado a ciertas alteraciones por una enfermedad neurotrópica, por encefalitis en pacientes inmunocomprometidos, pero si el paciente está con un estado bueno de CD4, si el paciente va a viajar a una zona, es muy importante vacunarlo. Entonces, realmente la vacunación en pacientes crónicas es súper necesaria. Nosotros no solo debemos controlar la enfermedad, sino que además debemos prevenir las enfermedades infectoprevenibles que tenemos a la mano. ¿Por qué? Porque esto hace que el paciente se pueda integrar a la sociedad, que pueda compartir en sociedad con sus homólogos, que no tenga tantas hospitalizaciones, haciendo una buena prevención primaria y así nosotros estaríamos entrando dentro del tratamiento integral con nuestras vacunas. Entonces, sí le vamos a aportar mucho al paciente si prevenimos todas estas infecciones en pacientes que ya tienen una enfermedad de base y que las infecciones incluso pueden tener un curso más mortal, más severo, con secuelas a largo plazo. Entonces, es súper importante que nosotros hoy nos vayamos convencidos de que en estos pacientes nos va a tocar llenar más MIPRES, nos vamos a demorar un poquito más en la consulta, pero estamos cambiando precisamente una vida. Y aquí Andrés les va a hablar un poquito de los calendarios que tenemos también en Colombia para esto. Botar el chisme, esta presentación pues queda grabada, la pueden ver, pero esto que está acá, que es todo el resumen que vimos de enfermedad crónica, doctora Sierra, pasémoslo para mostrarles cómo lo hicimos desde el calendario vacunal de la sociedad. Por favor, siguiente, para mostrarles esto tan bonito. Vacunas indicadas en pacientes menores de 18 años con enfermedades crónicas puesta al día. Doctora Sierra, perdón, me permití editar la última que ya tenemos, que es dengue, que básicamente tiene las mismas consideraciones que vivas para el paciente con VIH, CD4 más de 200 o más del 15% si es paciente pediátrico, o más de 200 si tiene más de 6 años, ¿cierto? Pero miren cómo uno a uno, ahí están las más comunes: renales, hepáticas, pulmonar crónica, cardiovascular. Sería lindo hacerle otra columna, me quedó faltando y se las quedo viendo, y errores innatos de la inmunidad, pero en general muy bonito este trabajo que los infectólogos y los pediatras han liderado en cabeza de Claudia Beltrán y Iván Felipe Gutiérrez. Y miren las recomendaciones acá abajito, cuáles sí, cuáles no, en qué momento. Y un mensaje que les queremos dejar con la doctora Sierra: si bien
quisiéramos que nos los enviaran todos. Entendemos que los infectólogos no estamos presentes en todos los sitios, así que qué bueno que ustedes sepan que el MIPRES es una buena herramienta, qué bueno que tengan esto a su mano, porque podemos proteger e integrar en sociedad seguros a estos pacientes. Siguiente lámina, doctora Sierra, ya para terminar. Eh, Dejarles la cunita. A futuro, nuevas vacunas. Este es el pipeline, adultos y niños. Y miren cómo cada vez más las vamos a producir más rápido. Miren lo que dice la ciencia de vacunación. En futuras pandemias la idea es tener vacunas en 100 días o menos. Si quieren nos asustemos, sepamos comunicar. Esto fue un gran puñal en COVID-19. Aún vivimos ese impacto negativo de la comunicación en vacunas. Somos nosotros los llamados a insistir en la inmunoprevención. Esa es la labor del médico, prevenir siempre que sea posible. Y pues por mi parte, muchísimas gracias, doctora Sierra, por acompañarme, doctor Londoño. Muchas gracias. Ahorita vamos a responder todas las dudas que tengan. Creo que tenemos tiempo, ¿verdad? Y tenemos un ratico para responder preguntas. Doctora Alexandra, doctor Andrés, excelente conferencia, mensajes muy claros, y esto nos incumbe a todos, como ustedes lo dijeron, 10% de nuestros niños tienen alguna patología de estas, esto no es infrecuente, lo va a tener que afrontar el pediatra en su consulta todos los días, así que eh, muy, muy ilustrativa. Tenemos tiempo para algunas preguntas que ya tenemos aquí en nuestro chat de preguntas. Entonces, esta primera nos dicen excelente charla. Nos preguntan por el caso de los pacientes con enfermedad reumatológica que por algún motivo de urgencia se tenga que administrar biológicos tipo anti-CD20 y no nos dé tiempo por la urgencia, por el estado clínico de ese paciente, de actualizar el esquema de vacunación antes de poner el biológico. Nos preguntan que cuál sería la recomendación, pensando que pues, es un medicamento que tiene un efecto bastante importante sobre el sistema inmune y la producción de inmunoglobulinas. Bueno, yo creo que en estos pacientes reumatológicos, pues es ideal hacer ese clic con el reumatólogo, porque para nosotros como infectólogos sería ideal que nos avisaran antes, casi nunca sucede, los cogemos cuando ya tienen y nos empezamos a saborear lo que lo podemos hacer después. Pero creo que la primera cosa que es de recomendación es ponerse de acuerdo. El reumatólogo siempre cuente con el pediatra o con el infectólogo antes de poner este tipo de medicamentos, porque podemos hacer esquemas acortados. Recuerden que los esquemas a veces tienen 8 semanas, se pueden poner así, pero también tenemos esquemas, y Andrés lo dijo muy al principio, podemos poner esquemas cada 4 semanas. Entonces, lo ideal es que en estos pacientes que van a recibir ese tipo de medicamentos que nos van a quedar por mucho tiempo un poco inhabilitados para actualizar esquemas, escogerlos antes y poder actualizar lo más pronto posible. Recordemos lo que nos dijo Andrés al principio, las vacunas inactivadas y activadas o pues ellas se pueden combinar y se pueden hacer esquemas, por eso no es que queramos ganar dinero ni mucho menos, ahí pueden llamar a un amigo infectólogo, mandarlo al infectólogo y nosotros hacemos esquemas de emergencia combinando ciertas vacunas que se pueden. Entonces yo creo que lo principal es eso, tener la alerta y poder hacer esquemas acortados. No sé si Andrés quiere Y un agregar. punto adicional. En ellos, es que es raro, ¿no? Doctora Sierra, o sea, rituximab no se sale del bolsillo. Es una enfermedad Ajá, que realmente tiene el paciente exacto. antes. Y, por ejemplo, en esas trombocitopenias, esas púrpuras trombocitopénicas inmunes que uno también intenta, como venga el trombopaga, algo más antes de llegar a rituximab, usualmente son pacientes que vienen no respondedores previamente, o sea, hay que ganarles tiempo, como tú dices, y qué bonito que los reumatólogos trabajen más de la mano con nosotros por vacunas, uno, y por el monitoreo anual de enfermedades infecciosas diferentes que les pueden afectar. Ahora bien, se lo pusieron y nos llegó después, que es el escenario, creo, doctor Londoño, que nos aterrizan. ¿Qué les podemos poner? Influenza, COVID-19. Y hasta Uh-huh. ahí vamos, porque más allá de eso, no va a haber producción de anticuerpos que podamos buscar. Y ya después, si llega a retirar biológico o a cambiar por otro IMAB o otro IMIB de menor impacto en el sistema inmunológico, debemos esperar un tiempo, idealmente medir producción de anticuerpos para saber el mejor momento de poder ya reactualizarlos. De acuerdo, doctor Andrés y doctora Alexandra. Creo que la pregunta queda resuelta. Puntual, el resumen de Andrés. Después de administrado, hay que esperar al menos 6 meses a un año, ojalá medición de anticuerpos, para poder vacunar solamente influenza y COVID.
con ese. Listo. La segunda pregunta. ¿Podría, por favor, comentar sobre los esquemas acelerados de vacunación? Por ejemplo, en candidatos a trasplante, en quien se debe vacunar rápidamente antes de entrar a la lista, cuánto tiempo esperar antes de entrar a la lista, si hay estabilidad clínica. Bueno, yo cuando veo trasplante, a mí sí hemos logrado en el grupo que me los manden antes y tratamos desde apenas se da la luz verde o incluso cuando ellos entran a junta, que no han decidido ser trasplantados, pero que van para junta de trasplante, logré hacer un empalme y me los mandan. Entonces, entre que entran la junta y autorizan el trasplante, yo gano 2, 3 meses y con eso hago maravillas. Y con eso es fácil, uno se mueve con ellos y mando combos de vacunas y les pongo todas las que les falte al paciente, lleno MIPRES, son consultas de 1 hora, pero sé que el paciente se va con todos sus MIPRES. ¿Qué pasa cuando no tenemos tanto tiempo? ¿Qué es lo que nos pasa? Y ahí es un poquito la lucha en esos pacientes con hepatitis severas o con esos riñones que ya no se pueden dializar porque pierden todas las venas para diálisis. Con esos pacientes yo sí hago un esquema acortado y lo ideal que yo a veces le pido a los cirujanos es que me den 4 semanas, pero he llegado a poner esquemas vacunales y autorizado el trasplante 2 semanas después, cruzando un poco los dedos de que hagan algo de inmunidad y en esos pacientes que tengo menos tiempo y que puedo correr el riesgo de que la inmunidad no sea tan alta, me dedico al grupo familiar. Si al paciente no lo pude proteger lo suficiente, inmediatamente me paso al grupo vacuna, al grupo familiar, a revisarles varicela, a revisarles neumococo y trato de meterme con ellos para cuidar el entorno del paciente. Exacto, es que lo que dice la doctora Sierra es vital y que lo aprendamos a hacer. O sea, la urgencia cero es lo que preocupa. O sea, todo grupo pretrasplante debería tener el infectólogo al lado para la evaluación pretrasplante de muchas cosas que miramos más allá de vacunas y vacunación. Pero si te toca una urgencia cero, que tienes que definirle un trasplante en 48 horas o el paciente fallece y tiene la suerte el paciente que logra el trasplante, ya después de que pase el tiempo, dependiendo si es sólido, que es el usual, ¿cierto? El de la urgencia cero, ya luego lo revacunamos con tiempo. Influenza y COVID se puede administrar, nuevamente decirlo, pero el grupo familiar juega un rol súper importante. Neumococo, varicela, por supuesto, si yo tiendo sin de sarampión, rubiola, paperas y meningococo también en ellos es vital. Listo, súper. Creo que aprovechando que estamos en trasplante, voy a pegarla con la siguiente y es, en algunos trasplantes de órgano sólido, hoy se está hablando de vacunación con vacunas replicativas como sarampión, rubéola, paperas en el post-trasplante. ¿Podríamos comentar algo un poquito de esto? Sí, uno puede hacerlo, espera que pase los primeros días, que son los más severos, cuando logremos los medicamentos que le van a crear la inmunodeficiencia estén estables, que al principio mientras les miden los niveles, hay unos trasplantes de órgano sólido que dan muchos dolores de cabeza al principio por sus infecciones, por ejemplo, el hígado, el trasplante de hígado el paciente se infecta mucho al principio, el renal es mucho más católico al principio, entonces uno empezará a moverse entre ellos y cuando el paciente logre una estabilidad y le puedan ir bajando algo de la inmunosupresión, entra uno a hacer esos refuerzos. Puede que no tengamos la inmunidad pues de un paciente no crónico, pero sí podemos medir la inmunidad en ellos post vacunal y estar haciendo una vigilancia. No sé si Andrés tiene otra experiencia. Ninguna es la misma. Yo tal vez agregaría un par de cositas. Hay unos estudios muy bellos, sobre todo en trasplante hepático, que es el que tiene una Ujú, carga impresora, digamos, un poquito más fuerte de los de órgano sólido. ujú. Em, y es que las recomendaciones hoy están migrando a si lleva un año del post-trasplante, está estable su régimen de inmunosupresión y los niveles de tacrolimus están menores a 5, se Ujú. podría considerar administrar vacunas vivas como sarampión, rubéola, paperas de forma segura sin ningún problema. Em, Exacto. Luego nos preguntan, esta es muy bonita y yo creo que ya vamos terminando con esta y tal vez una más, y es niños con síndrome de Down. ¿Qué vacunas adicionales podríamos pensar en ellos, sobre todo en el contexto de que ellos pueden cursar asociado a su síndrome con déficit de inmunidad, con alguna inmunodeficiencia? Sí, yo me declaro fan del paciente con síndrome de Down. El paciente con síndrome de Down tiene una condición crónica y por ende debe tener todo. Esquema vacunal sugerido más complementarias.
Eso es vital, entender básicamente analogía, su sistema inmune también tiene una trisomía 21. Puedo tener buena cantidad, pero funcionalmente puede que no cumplan toda la función. Y a veces uno le hace la evaluación inmunológica y no encuentra ni 22,11 asociado, no hay defectos auriculoventriculares significativos, no hay hipoplasia tímica, hay recuento en citometría adecuada de linfocitos, hay inmunoglobulinas, hay cero conversión del linfocito virgen CD27, pero en la funcionalidad real no funcionan tan bien. Entonces, si uno lo entiende desde la trisomía 21 también afectó su linfocito T y su linfocito B y por ende va a tener mayor retardo en esa protección inmunológica, uno los cubre con todo, Juan Pablo, indiscutiblemente. De acuerdo. Sí, de acuerdo. Ujú. Fueron un hit, ahí tenemos muchísimas más preguntas, tal vez estas que son muy puntuales, recomendación para esplenectomizados o que van a ser esplenectomizados en cuanto a tiempos de vacunas. Están preguntando cuándo administrarlas. Lo ideal es que fueran 4 semanas antes, sería lo ideal, que logren formar los anticuerpos, que tengamos niveles. Ideal sería poderlos medir, pero a veces cuando el paciente, recuerden que el de anemia de células falciformes, su hipofunción del vaso empieza desde muy pequeñitos, casi que no nos damos cuenta y cuando nos damos cuenta es que le ponemos la profilaxis, pero realmente ellos empiezan muy pequeños. Y el paciente traumático pues no nos da chance. Pero si pudiéramos saber por un tumor o por cosas que suceden que sí podemos saber antes que el paciente va a ser esplenectomizado, ahí sí, lo ideal 4 semanas antes, si no mínimo 2 para lograr algo de niveles y preparar también al núcleo familiar para recibir al paciente esplenectomizado. En esto, doctora Sierra y doctor Londoño, hay que sensibilizar a los quirúrgicos y a los Mm, gastros, porque es que ellos vienen viendo con tiempo de antelación las esplenomegalias. Están evaluando todo mm. el riesgo de ruptura, cómo evitar la cirugía en esos casos, cuando no hay hipoesplenismo, sino al contrario, están muy grandes, pero no los vemos. Entonces nos llaman como, Mm. venga, le voy a quitar el vaso, entonces vacúnelo. ¿Pero por qué hoy? ¿Por qué no antes? Siempre la prevención inicia de antes. Sí. Sin duda, sin duda. Bueno, doctora Alexandra, doctora Andrés, excelentes conferencias. Muchas gracias por toda la información, a todos ustedes por asistir y por preguntar, por hacer esta sesión tan amena y tan interactiva. Muchas gracias a todos, nos vemos en el siguiente webinar. Muchas gracias a mis compañeros, excelente equipo, creo que nos salió del alma porque somos grandes vacunólogos y esto es un placer hablar de vacunas porque es prevenir, no tratar, sino prevenir. Y muchas gracias a la sociedad por la invitación y la oportunidad y a todos por conectarse. Doctora Sierra, doctor Londoño, a todos por quedarse este ratico de más que sé que se pasaron. A la sociedad, muchas gracias. Feliz noche. Adiós, feliz día.